el tamaño de la rebanada que va a poder comprar. Cuando se mueve el tipo de cambio, ¿cuántos pesos damos por dólar? Eso también implica cuánto se puede llevar uno con $1 o con pesos, es lo mismo, de ese pastel, ¿de acuerdo? O la tasa de interés. De manera que, primera cosa básica, cuando hablamos de salarios, hablamos de precios, y cuando hablamos de precios, hablamos de la distribución, ¿de acuerdo? Decía entonces que el problema número uno de este país no está en la producción, y pondré mis argumentos, sino en la distribución, ¿de acuerdo? Déjenme hacer un poquito de historia. Vamos a hablar de las teorías de la distribución. No se puede. Vamos a hablar de las teorías de la distribución. Y saben, para poder platicar con los economistas, he hecho historia y hablo de el documento seminal, decimos, es decir, que originó la literatura respecto a la distribución en el siglo pasado. Hablo del paper escrito por Cobb y Douglas, famosísimos para los economistas, ¿de acuerdo? Bueno, en los años 20, este par de economistas presentó un documento en la conferencia de la American Economic Association, en el 20 y tantos, ¿de acuerdo? Y se llama A Theory of Production, una teoría de la producción. Después hago la referencia a economistas, por eso el paper de Solow del 56, que le dieron el doble, 56-57, se llama A Contribution to the Theory of Production, una contribución. Está haciendo referencia a este paper seminal. De manera que les voy a hablar del paper más importante para los economistas, que tiene que ver con la explicación de cómo nos repartimos el pastel, ¿de acuerdo? Ese paper habla de la producción, y les acabo de decir que nos explica la distribución. Presentaron el paper, se estila que haya un comentador, Schleicher, y este comentador fue muy crítico, porque veía que en ese documento que hablaba de la producción, decía, había, sin explicitar, una teoría de la distribución. Otra vez, una cosa es como producimos pasteles, y para producir pasteles necesitamos tener capital, trabajo, saber cómo hacer pasteles, insumos, todo lo que pensemos que requerimos para hacer un pastel, ¿de acuerdo? Y esa es la producción. ¿Qué se implica de manera ingenua? No la implicó Cobb y Douglas, sí, su crítico es Schleicher. ¿Qué implican algunos economistas de esta función de producción, decimos los economistas? O sea, de producir pasteles. Extrajeron un principio muy interesante. ¿Cuánto te toca de ese pastel? ¿Cuánto le aportaste a ese pastel? El principio marginalista, decimos. Es muy interesante. Fíjense, cualquier sociedad tiene que preocuparse por producir pasteles, que es un tema, eficiencia económica, y el otro tema, cómo nos lo repartimos, que es otro tema. Esta literatura, la neoclásica, los marginalistas, nos pusieron una regla de dedo gordo muy interesante. ¿Cuánto le aportas al pastel? De esa medida va a ser de qué tamaño es la rebanada que te llevas de ese pastel. Eso, Cobb y Douglas hablaron de la producción, y este comentador Schleicher fue el que dijo, es que yo veo que de lo que están diciendo acerca de la producción, para producir tienes que tener con qué producir, una perogrullada, una verdad evidente. Para producir tienes que tener con qué producir. Se desprende este principio marginalista de cuánto le aportaste a la producción, de qué tamaño es tu rebanada, o sea, tus ingresos, o sea, tus salarios y tus ganancias. Fue muy interesante uno de esos personajes, Douglas. Douglas estudió en Chicago, estaba haciendo su doctorado, y para pagar su doctorado en las primeras décadas del siglo pasado, trabajó como negociador entre trabajadores sindicalizados en Estados Unidos y cámaras de empresarios. Desde esa posición política, él tuvo la claridad para entender
que una cosa es la producción y otra cosa es la distribución. Y si bien hay un argumento técnico, ¿por qué ha salido a colación, verdad? Para incrementar los salarios tenemos que incrementar la productividad. Argumento marginalista, ¿verdad? Que no puso este padre de la economía moderna, Douglas. Es muy interesante porque había otras teorías de la distribución en ese momento, había más riqueza intelectual de la que hay hoy. Entonces, se puso un principio técnico, una regla de dedo gordo. Fíjense lo que tenemos que solucionar. ¿Cómo producir pasteles y cómo luego los distribuimos? Es una pregunta social que puede crear revoluciones y las ha creado, ¿de acuerdo? Malas y buenas, como ustedes gusten, ¿de acuerdo? Esa es una teoría de la distribución. Dice, ¿cuánto le aportas? ¿Cuánto te llevas? Hay críticas a esta posición que tienen que ver con las dificultades para realmente poder medir básicamente cuánto le aportas a la producción de esos pasteles. Es un problema técnico muy interesante, ¿verdad? Acuérdense que el ruido allá afuera, es decir, para incrementar los salarios, los trabajadores tienen que incrementar su productividad, ¿verdad? Es el argumento marginalista. Otra crítica colateral. Aún en ese paper de Covey-Douglas queda claro que la productividad es una determinación social. Sí tiene que ver con tu esfuerzo individual, pero también con otros precios de la economía, precios clave, ¿sí? De manera que esta receta de que trabajador, quieres que se incremente tu salario, tienes que ser más productivo, es solamente un pedacito de la verdad, ¿sí? ¿Cuál es la otra teoría de la distribución que existe en la ciencia económica? Una que, si bien reconoce que existe esta determinación técnica, para poder distribuir pasteles necesitamos tener pasteles. Y claro que la rebanada del pastel que recibas tiene que ver con cuánto le aportaste a ese pastel, pero hay otras determinantes. El poder de mercado, la capacidad de negociación entre los agentes. 1, 2, la historia. ¿Por qué México es un país tan desigual? ¿Por qué en otros países pagan históricamente mejores salarios? Esos han sido sus acuerdos por décadas, por inercia histórica, decimos. Entonces, ¿qué otros elementos hay para pensar bien la distribución? Sí, la parte técnica, cuánto le aportaste al pastel, pero ahí no se agota ni mucho menos. Está el poder de mercado, que es el poder de negociación. Te sientas y cuánto puedes empujar para que se incremente tu precio. Y eso lo hace una empresa, lo hace un trabajador, lo hace un sindicato, lo hace el gobierno, vía el Congreso cuando baja o sube impuestos, hacen los bancos cuando fijan sus tasas de interés, ¿de acuerdo? Estamos negociando, los precios son de distribución y cuando empujamos por un precio es porque estamos negociando mejorar nuestra posición y obtener una rebanada más grande de ese pastel. ¿Qué otra variable incluye hoy la literatura moderna, ortodoxa, respecto a los determinantes de los precios? Otra vez, la parte técnica, cuánto le aportas a la producción, la capacidad de negociación que tiene que ver con tu poder de mercado, esa inercia histórica y la calidad de las instituciones. Y si sumamos todo esto, pues entendemos un poco por qué en México hoy el salario mínimo representa el 25%, poco menos, de lo que representaba hace unas décadas, ¿de acuerdo? Poca capacidad negociadora de los agentes, una CONASAMI capturada, eso es poder de mercado. Capturar una institución, eso es poder de mercado. Poder de negociación, instituciones capturadas. Es increíble lo que acabamos de ver. Estuve en un programa de radio con el director del Centro de Estudios de Economía del Consejo Coordinador Empresarial.
y comentaba, justo había sido el anuncio de la Coparmex, que empujaba por un incremento mucho mayor al que días después puso la CONASAMI, ¿verdad? Entonces, este ya es el mundo al revés, ¿verdad? Aún un grupo importante de empresarios dice, hay que subirlo, y la CONASAMI capturada, ¿verdad? Por una visión de país, por una visión de ciertos economistas, dice, no, too much, demasiado, menos que eso. Nos vamos a tardar décadas si vamos a ese pasito, nos vamos a tardar décadas. Y este país, la viabilidad, la cohesión social de este país no aguanta para eso. Entonces, quiero resumir, quiero dejar ideas bien claras, ¿de acuerdo? Otra vez, cuando hablamos de precios, hablamos de la distribución. Hace rato el compañero de la CEPAL decía, algo está pasando en México, porque hemos visto incrementos, volatilidad en el tipo de cambio, y tenemos los mejores datos de inflación. Es que la respuesta es clara. Otra vez, solamente vemos en la ecuación, por lo menos en la discusión pública y de muchos comentócratas, esta relación entre salarios y precios. Pero los precios, el salario, no es el único elemento de costos que explica el precio. ¿Qué otros costos tenemos? Los insumos nacionales para producir ese bien o servicio, los insumos importados, y por ahí viene la importancia del tipo de cambio, pero se nos olvida el otro elemento de costo, el margen de ganancia. ¿De acuerdo? ¿Por qué tenemos este país desigual? Por estas reglas de distribución que tienen que ver con los ingresos de unos y de otros. Esta es una obviedad, ¿de acuerdo? De manera que si hemos tenido la volatilidad cambiaria de espanto, y esa volatilidad no se ha reflejado en la inflación, en el incremento de los precios, este es el primerísimo argumento que tenemos histórico, visible en la coyuntura, para decir, ¿qué pasó? Fíjate cómo el traspaso, el pass-through, decimos los economistas, ya es casi cero o cero. Esto es una ventaja de la competencia económica y de la apertura de la economía mexicana, porque un empresario, claro que quisiera trasladar ese incremento de precios, de costos a los precios, pero no lo puede hacer. ¿Por qué no lo puede hacer? Porque tiene competencia enfrente. Pero entonces, ¿cómo puede seguir produciendo y vendiendo a sus precios castigados si se le incrementaron sus costos? Muy sencillo. Los salarios ya están fijados, ¿verdad? Porque hay margen, hay brecha para mover ese margen de ganancia, ¿de acuerdo? Y por eso vemos que el índice de precio del producto sí tiene un 6-7%, pero el IPC sigue siendo de 3%. ¿Por qué? Esa brecha de cuánto le cuesta al productor, pero después a cuánto vende, a cuánto compramos, esa brecha nos explica ese amplísimo margen de ganancia que permite reducirlo, obligarlos a que se hagan más eficientes. Tenemos muchos empresarios ratones, los obliga a hacerlos, y esa es la ventaja de la liberalización, de la competencia, de la globalización. Eso es un colateral positivo. Entonces ya tenemos un ejemplo. Ya salté, desordené un poco mi presentación, porque la siguiente parte tiene que ver con la informalidad. Voy a aterrizar por ahí, pero quería eso, hablarles de la estructura de precios de esta economía, que los precios tienen que ver con la distribución, y cómo no tiene que haber miedo. Por lo menos tenemos argumentos claros para descartar este miedo que hay, que tiene que ver con si incrementamos los salarios mínimos vamos a tener efectos inflacionarios. Está pasando con el tipo de cambio y no vemos eso, porque otra vez, esto es sin discusión, los precios tienen que ver con los costos, en competencia perfecta o imperfecta, como decimos los economistas. Estoy hablando en la jerga de economistas para dirigirme a estos economistas que toman muchas decisiones en este país. Elementos de costos, los salarios, todo lo que tiene que ver con los insumos para la producción, con los salarios, insumos nacionales importados y margen de ganancia, ¿verdad? Y si esta volatilidad y estos saltos en el tipo de cambio no se han traducido en mayor inflación, tiene que ver porque algo se ajustó en la ecuación.
No fueron los salarios, porque los salarios nominales están fijos, contratados. No son los precios de los insumos nacionales, porque esos tampoco hemos visto, habrá alguna volatilidad, tampoco hemos tenido deflación. Tipo de cambio se subió. ¿Qué nos falta en esta ecuación? El margen de ganancia, ¿de acuerdo? Fíjense que de esta teoría marginalista, que ya dijimos que es incompleta, claro que tu rebanada del pastel tiene que ver genuinamente con cuánto le aportas, y en ese sentido todos tenemos que estar más comprometidos con nuestro propio trabajo, ¿verdad? Aportarle más a este país. Pero eso explica la distribución, no. Está el poder de negociación, la historia reciente del país, la calidad de nuestras instituciones, ¿verdad? Y tenemos una CONASAMI capturada. De esta teoría marginalista, que el propio Douglas reconoció como limitada, se desprenden teorías del crecimiento. Una, que nos dice eso, hay que mejorar, para mejorar los ingresos hay que crecer más, y para crecer más hay que sernos más productivos. Yo quiero poner el otro argumento, otra vez, para tener mejores ingresos hay que crecer más, y para crecer más hay que incrementar las productividades del capital, trabajo y la multifactorial. Decimos, esto es una visión de largo plazo de oferta de los economistas. ¿Cuál es la discusión? Otra vez, se nos dice que la causalidad va de hacerte más productivo para crecer más y entonces tener mejores ingresos. Pero la causalidad hoy se entiende inversa. No puedo citarla. Hay literatura seria de organismos desde la OECD, el Banco Mundial, think tanks en el mundo que ya han presentado suficiente evidencia respecto a esto. La distribución, cómo nos repartimos el pastel, determina cuánto crecemos. La causalidad es al revés. O sea, si queremos crecer más, tenemos que distribuir de mejor manera el pastel, ¿sí? Y esto en la coyuntura, con el señor electo allá enfrente, es muy importante. Dejar de pensar que vamos a seguir atados fuertemente a esa economía, la locomotora, y empezar a tomar otras decisiones que se han dejado de tomar, ¿de acuerdo? Entonces, disgregué un poco, no quiero meterme a ese asunto de economía política, pero está claro que hoy se tiene claro que el éxito o fracaso, el crecimiento de muchas economías tiene que ver sí con que todos le pongamos más duro, que haya cambio técnico, decimos los economistas, o sea que tengamos más tecnología para producir, claro que sí, que el trabajo sea más productivo, que el capital sea más productivo, pero que repartamos de mejor manera el pastel. Estoy volteando la causalidad, no sé si soy completamente claro, pero una teoría dice, para tener mejores ingresos hay que crecer, para crecer hay que ser más productivos. Pero hay otra teoría, puesta por grandes economistas también, en organismos internacionales, en think tanks, que dicen que la causalidad no va de hacernos más productivos y tener mejores ingresos, y crecer en medio, sino para crecer y hacernos más productivos. Estoy citando a Stiglitz, por ejemplo. La causalidad es inversa. Tenemos que pagar mejores salarios de eficiencia, decía por ejemplo Stiglitz, que volteó la causalidad y que tiró a la basura el principio marginalista. El principio marginalista otra vez te dice, ¿cuánto es tu salario? ¿Cuánto es tu producto marginal? Es decir, ¿cuánto le pusiste? Stiglitz volteó a la causalidad. No. Para que seas más productivo, te tengo que pagar mejor. Eso, de hecho, económicamente, perdón por la digresión, quiere decir que, en efecto, los salarios no están determinados por el producto marginal, por cuánto le pusiste en la producción.
que hay otros determinantes, porque si no, no se podrían pagar esos salarios de eficiencia. ¿Me expliqué? No se podrían pagar esos salarios de eficiencia si no hubiera otras variables que explican la determinación de los salarios. ¿Cuánto tiempo me queda? Moderadora. Muy bien, entonces ya cierro. ¿Cómo lograr la recuperación? Haciendo política pública entre todos, ¿verdad? Porque como hemos hecho política pública en México, y fui director soy Puma, pero trabajé 11 años en el TEC, dirigí el doctorado en políticas públicas y la maestría en economía política pública, ambos acreditados por PNPC de CONACYT, algún pedigrí, simplemente lo puse en ese sentido, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cómo hacer políticas públicas exitosas? Hay que cambiar el chip. Esta iniciativa del gobierno capitalino, tomada tristemente solamente por dos instituciones públicas, la UNAM y el Colegio de México, por la CEPAL. Bueno, tenemos que, déjenme decirlo claramente, tenemos que acumular más fuerza, ¿verdad? Se trata de cambiarle la cara a este país con más de 50 millones de pobres. Esto rebasa nuestra percepción. Aquí nadie es pobre, todos estamos aquí en el decil 7, 8, 9, 10. Y si me apuran, 8, 9 y 10. Todos, ¿de acuerdo? Hasta el nivel 6, hasta el decil 6, obtenemos 7,000 pesos por familia. Por favor, aquí todos estamos en el de... Si se sentían maltratados, ubíquense, ubiquémonos, ¿de acuerdo? Claro que sí, dentro de los ricos hay más ricos, ¿verdad? Decil 8, decil 9, no le pregunto su posición para no balconearlo, ¿de acuerdo? Pero es que esto rebasa nuestra percepción. Pero sabemos que en México hay más de 50 millones de pobres. Rebasa nuestra percepción. Pero este país no puede tener esos millones de pobres. Y no tiene que ver otra vez con las capacidades productivas de la economía mexicana. Un estudio de Harvard y del MIT sobre complejidad económica, lo pueden bajar, nos ubica como una economía compleja. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué producimos y cómo lo producimos? Y somos una economía más compleja que España o Corea del Sur. De manera que ese cuento de que nos falta, otra vez, googleenlo, Complex Economy, en el MIT y Harvard. Se me olvida el profesor de Harvard de la Kennedy School que cabezó, no sé si me puedes ayudar, Gonzalo. Nos pone por encima, o sea, lo que produce la economía mexicana en términos de variedad y cómo lo producimos en términos de técnica es superior, believe it or not, lo crean o no, pero es que la realidad rebasa nuestra percepción inmediata. Es una economía más compleja que Corea del Sur o que España, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos todo para producir pasteles. Los acuerdos para distribuirlo son los que han generado este país vergonzoso y vergonzante ojalá, para todos y cada uno de los mexicanos, ¿verdad? Es argumento técnico, no emocional. Es un argumento técnico el que estoy poniendo. Cierro ya, perdón. Miedos a subir el salario mínimo. Es que va a haber inflación, ya lo descontamos, ¿verdad? No ha habido, y cómo se ha movido el tipo de cambio. O sea que en el margen de ganancia hay ajuste. Va a crear informalidad. Esto es una visión simple, que solamente pone el salario y la informalidad. La causalidad es al revés. Precisamente por estos bajos salarios es que tenemos tanta informalidad. El sistema es complejo. ¿Qué es un sistema complejo? En el que hay muchas variables interactuando. Ahorita de pasada me comentó la profesora Amalia, me dijo, hemos logrado reducir la informalidad en la Ciudad de México en los últimos años. ¿Esto tiene que ver con la política salarial? No, a eso me refiero. Es un sistema complejo, o sea, los determinantes de la informalidad no pasan y se limitan a qué le pasa a los salarios. Aquí hemos tenido mejores salarios, somos una entidad que paga de los mejores salarios y hemos reducido la informalidad. Y no es que hayamos crecido mucho, estamos en la media, 2% en los últimos datos del INEGI, ¿verdad? Hay estados que crecen mucho más y hay algunos que crecen menos, alrededor de un 1%. Último argumento, y creo que es el de fondo. ¿Por qué hay reticencia feroz a incrementar el salario mínimo? Feroz, estás exagerando, ¿cómo adjetivizas? Es que eres Puma. No. Veamos a la CONASAMI, por favor, que se rehusó a subir un pelín el salario, ¿de acuerdo? A ese paso no le cambiamos la cara a este país en décadas.
¿Por qué hay una resistencia feroz? Otra vez, si no nos queda claro, a muchos sí les queda claro. Una vez que empecemos a subir el salario mínimo, otros van a levantar la mano, otros vamos a levantar la mano, y esos incrementos salariales al mínimo se van a tener que ver reflejados en incrementos salariales al resto de la estructura de salarios, de ingresos de este país. El salario mínimo es un precio clave, el tipo de cambio, determinan la tasa de interés, determinan el resto de precios. Otra vez, tercer argumento desde mi punto, que es el que explica la reticencia. Una vez que empiecen a subir jugosamente los salarios mínimos, van a empezar a subir los otros. Pero ¿saben? Esta es la única manera de cambiarle la cara a este país. Es la única, o sea, ¿cómo cambiar la desigualdad, la inequidad? ¿Cómo combatir la pobreza si no nos repartimos de otra manera el pastel? ¿Y cómo nos repartimos de otra manera el pastel? Modificando los ingresos de las personas. No hay cómo hacerlo de otra manera. Producimos pasteles, el meollo está en cómo nos lo distribuimos. Muchas gracias.